gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Aprovecho para agradecer a mi hermano Adrián, de verdad, la bendición de haberme invitado acá. Ha sido un privilegio y me he sentido muy bien recibido. Igual mi familia, mi esposa y mi suegra no pudieron venir porque mi suegra está afectadita de salud, entonces ella se quedó allá en la casa. Pero todos de verdad estamos muy agradecidos con la iglesia y de verdad les llevamos en el corazón y oramos por ustedes. Todos los miércoles siempre les tenemos en nuestras oraciones. Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, continuamos la exposición del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, que comenzamos esta mañana. Recordemos que estamos viendo que el arrepentimiento de pecadores es un motivo de gran gozo para nuestro Señor. Y es así como estuvimos viendo esta mañana dos parábolas que nos relatan cómo el Señor, ¿verdad? Se alegra, cómo el Señor busca a esos pecadores, cómo el Señor encuentra a esos pecadores, cómo el Señor se regocija cuando encuentra esos pecadores. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Vamos a leer el texto que tenemos para hoy y después iremos explicando pausadamente versículo por versículo. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, perdón, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su palabra. El contexto de esta parábola sigue siendo el mismo contexto de que hablamos en la mañana. ¿Cuál era ese contexto? Veamos los versículos 1 y 2 del capítulo 15 de Lucas. ¿Qué dicen los versículos 1 y 2? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús llegaba a un lugar y empezaban a llegar publicanos y pecadores para escuchar la palabra de Jesús. Explicamos quiénes eran estos publicanos, ¿verdad? Odiados por el pueblo, considerados traidores al pueblo, porque cobraban impuestos de sus hermanos judíos para darlos al imperio romano y en ese trayecto sustraían o les pedían más dinero para ellos enriquecerse, ¿verdad? Entonces por eso eran tan odiados, eran considerados unos traidores. Pero esta gente llegaba a escuchar a Jesús
Y Jesús compartía con ellos, Jesús les predicaba la palabra a ellos. Y entonces Jesús llegó a ser llamado amigo de pecadores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se rodeaba de estos pecadores. Entonces, ¿por qué estaba murmurando? Dice el versículo 1, dice, y los escribas, perdón, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. La murmuración de los escribas y fariseos, los líderes espirituales, era que Jesús se juntaba con esta clase de gente, como por así decirlo. Y es por eso que entonces el Señor les refiere las parábolas que vimos en la mañana. ¿Cuáles parábolas? La parábola de la oveja perdida. Vimos a este pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una oveja y él va a buscar esa oveja. No importa que sea solo una, el grupo tiene que estar completo. No es que no valga la pena una sola oveja. Él va y la busca, cuando la encuentra feliz, se la pone sobre sus hombros. ¿Se acuerdan que mencionamos el tema del peso de esa oveja, verdad? Entre 30 y 35 kilos ahí en su espalda, y empieza a caminar y camina gozoso y llega a la aldea gozoso. Y cuando está ahí, llama a sus amigos, dice, y se regocija con ellos de que encontró la oveja perdida. Y entonces el Señor les dice, así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así hay más gozo por ese pecador que se arrepiente que por 99 justos que no requieren arrepentimiento. Pero también vimos que eso era una forma, ¿verdad? Que el Señor le está haciendo ver a ellos que ellos se justificaban en sus propias justicias. No es que ellos eran justos. Es como cuando el Señor les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Los fariseos no estaban sanos, ellos creían estar sanos, ellos creían estar bien en sus propias justicias. Ese fariseo que oraba consigo mismo diciendo, Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se veían superiores a los demás y sobre todo se veían muy superiores a esos publicanos. Por supuesto que ese fariseo decía, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Él decía, le empezó a recetar el currículum de él a Dios, ¿verdad? Para decirle, como ve a Dios, vea la clase de hombre que usted tiene aquí frente a usted. Y te doy gracias porque no soy como ese publicano. Pero entonces esa era la forma en que veían los fariseos y los escribas a los pecadores, como algo que no valía la pena, como algo inferior, como algo que desacreditaba a Jesús como maestro porque él se juntaba con pecadores. Entonces, ese es una pequeño refrescamiento de lo que vimos en la mañana para que podamos entender el contexto de la parábola del hijo pródigo. ¿Y por qué? Porque resulta que esta parábola del hijo pródigo es muy conocida. Estoy seguro que prácticamente todos los que están aquí ya habían escuchado esta parábola antes, o ya la habían visto, o ya la habían escuchado por referencia. ¿Por qué? Porque inclusive la gente del mundo conoce esta parábola. Es, es casi que es uno de los textos más famosos que hay de las escrituras. Su belleza, digamos, esta descripción ha provocado que inclusive artistas como Rembrandt han pintado cuadros, ¿verdad? Han hecho obras, ¿verdad? A partir de esta parábola. Bill Warfield decía lo siguiente con respecto a esta parábola. Dice, probablemente ningún pasaje de las Escrituras sea más conocido o más universalmente admirado que este pasaje. Pero eso también conlleva un peligro, el no entender por qué Jesús dijo esta parábola. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué quería el Señor enseñar con esta parábola? Incluso la gente del mundo, ¿verdad? Cuando llega alguien, un familiar que ha estado lejos por mucho tiempo, ¿qué es lo que dicen? Ah, llegó el hijo pródigo, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ya regresó el hijo pródigo. Entonces, esta parábola es referenciada así. El título de la parábola no es parte del original, ¿verdad? Recordemos que esos títulos que ustedes ven en la Biblia, sobre todo los que usan Reina Valera, no están dentro del texto inspirado, ¿verdad? Nada más se ponen como una ayuda para guiarnos en la lectura. Pero eso conlleva un peligro también. Si ustedes ven, aquí la parábola no trata solo de un hijo pródigo. La parábola trata de un padre misericordioso también. La parábola trata de un hijo, además de este otro, que va a tener una reacción con respecto a ese regreso de ese hijo pródigo. Y eso hace que perdamos el norte de ese mensaje, porque ese mensaje estaba dicho precisamente para la parte final de esa parábola. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, si el Señor nos lo permite. Muchos han dicho que la palabra pródigo es confusa, ¿verdad? Porque pródigo puede significar alguien que derrocha, ¿verdad? Alguien que malgastó todo, pero también es alguien que da generosamente.
significa las dos cosas en el idioma español. Entonces pudo haberse llamado inclusive la parábola del padre pródigo, ¿verdad? Pero en fin, ese no es el tema. Lo que sí es cierto es que muchas veces perdemos el foco de qué quiso Jesús decir con esta parábola y la desasociamos, la separamos de las otras dos parábolas que acaba de decir el Señor, que son la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, recuerden. Tenemos esta mujer que pierde, ¿verdad? Se le pierde un dracma y tiene 10 dracmas y ella no se queda tranquila de que se perdió esa dracma y empieza a buscar por toda la casa diligentemente, dice la palabra del Señor. Recuerden eso, diligentemente empezó a buscar esa dracma hasta que la encontró y cuando la encuentra dice, llama a sus amigas y se regocijan porque encontraron la dracma perdida. Entonces, ya dicho este contexto, vamos a entrar a la parábola, vamos a irla viendo por partes. Como es tan larga, vamos a ir comentando porción por porción. Dice Lucas 15, del 11 al 12. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces las personas que están escuchando a Jesús en esta exposición de la parábola, en este momento tienen que haber hecho una cara de asombro. O sea, ¿cómo un hijo va a decirle a su papá, deme lo que me corresponde? Los que ya peinamos algunas canas acá, ¿verdad? En este salón, vamos a ver cuánto ha costado, cuánto el Señor, ¿verdad? Nos ha llevado por caminos para tener lo que hemos logrado tener hasta este momento. Y que un hijo llegue y le diga al papá, papá, deme lo que me corresponde a mí. ¿Qué le corresponde a ese hijo? Vean la temeridad de la actitud de este hijo, ¿verdad? Menor que le dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Tenemos dos hijos que viven en la hacienda de su padre y por el desarrollo de la parábola podemos asumir que eran de una familia acomodada. ¿Por qué? Porque vean que el padre tiene bienes para repartirles. Han estado bien cuidados, pero el hijo menor le dice a su padre, de forma codiciosa y ofensiva, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, este hijo le estaba deseando prácticamente la muerte a su padre. ¿Por qué? Porque los bienes generalmente se repartían cuando estaba al llegar el momento de la muerte de su padre, no antes. No era usual esto. Es como estar deseándole la muerte a su papá. Este hijo quería las cosas de su padre, pero no quería a su padre. Eso es mucho lo que pasa en este mundo. La gente cree que está buscando a Dios, pero no están buscando a Dios. Buscan las cosas de Dios. Buscan lo que Dios les puede dar, pero no buscan al Dios que es el dador de todo. Quieren paz, quieren beneficios económicos, quieren un mejor trabajo. Y entonces la gente dice, yo estoy buscando a Dios. No, usted no está buscando a Dios, usted está buscando lo que puede obtener de Dios. Era como estar deseándole la muerte a su padre. Este hijo quería las cosas de su padre, pero no lo quería él. Legalmente sí era posible que un padre le diera los bienes en vida a sus hijos, ¿verdad? Eso inclusive se puede hacer ahora. Si usted quiere dejar ordenado el patrimonio, lo puede hacer, ¿verdad? Para evitarle a sus hijos un proceso sucesorio, ¿verdad? Y un enredo terrible. Entonces mejor le reparte los bienes, pero lo que pasaba es que eso era una iniciativa del padre. Es si el padre quiere hacerlo. No es que yo vengo y le exijo a mi papá, usted tiene que hacerlo. Si yo, papá, quiero decir, y sentar en el caso de mis hijas, que yo también opté por eso, yo las senté y les dije, mire, tenemos esto, entonces esto va a quedar así, si yo me muero, mamá tiene todo, si mamá fallece, ¿verdad? Entonces ya ahora sí, les va a llegar a ustedes eso. Pero eso es una iniciativa de nosotros, papás. No es que mis hijas pueden llegar a exigirme, usted tiene que darnos la parte que nos corresponde. ¿Por qué? Porque a un hijo no le corresponde nada. El hijo no trabajó por eso. Quienes trabajaron por eso fueron los padres. Entonces vean que esta solicitud del hijo es chocante. Eso debería haber causado indignación a los que están escuchando la parábola. Este hijo menor vivía físicamente con su padre, pero sus afectos estaban en otra parte. Su corazón estaba puesto en las cosas temporales y no en la relación con su papá, hasta el punto de que se vuelve prácticamente un estorbo. Ahora bien, si los oyentes estaban impactados por la petición tan terrible, se iban a sorprender aún más con la respuesta del papá. ¿Por qué? Vean lo que responde el padre. En el versículo dice, también dijo,
un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y vean lo que dice ahí al final, y les repartió los bienes. El padre accede a la petición y no solo le da los bienes al hijo menor, sino que también le da los bienes al hijo mayor. Notemos que el versículo, como dice, es les, ¿verdad? El hijo mayor tuvo que haber recibido 2/3 de la herencia y el hijo menor 1/3 de la parte. ¿Por qué? Porque así era como estaba establecido en la ley. Si ustedes gustan, vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17, y si no, nada más escuchan y yo se los leo. Vean lo que dice Deuteronomio 21, 15 al 17. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, para el pueblo de Israel, y era un mandato del Señor, que el primogénito iba a recibir el doble de lo que le recibiera el siguiente hijo. Entonces, este hijo mayor de la historia, que lo tenemos acá y no lo podemos perder de vista, había recibido más que el hijo menor. Había recibido más. Y es importante que lo tengan ahí en mente para que veamos el desarrollo de la historia. Vemos acá el contraste entre el carácter del hijo y el del padre. El hijo es egoísta y avaro, mientras que el padre da con liberalidad y con generosidad. Versículo 13. No, no perdamos el pasaje. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este es un dato muy importante porque vean que él recibía la herencia en vida y automáticamente no se daba el derecho de disponer de la herencia. O sea, si la recibía en vida, no significaba que ya podía disponer de ella, simplemente la recibía, pero el padre también le dio la autorización de que dispusiera de su herencia, porque vean que dice que lo juntó todo. Probablemente lo que el padre tenía, como nos pasa a muchos, son bienes que no son de fácil conversión a dinero. Si usted con mucho esfuerzo ha hecho su casita, tiene un lote y todo, usted no es que agarre y le da, ¿verdad? Un pedazo de tierra y se la da, no. Eso no lo puede convertir en dinero tan fácilmente. ¿Qué tiene que hacer? Venderlo. Y si usted quiere irse rápido, ¿qué es lo que pasa generalmente con esas cosas? Las dan regaladas. Convierte todo en dinero, lo que a él no le costó. Dice que no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. No muchos días después. Ya libre de la supervisión de su padre, se va lejos de él para poder darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Quería ser independiente y hacer lo que quería sin que nadie se lo impidiera. Jesús indica que este hijo se fue a una provincia apartada. Vean qué interesante eso. El término que se traduce como apartada hace referencia a un amplio espacio abierto. El significado, digamos, si lo quisiéramos traer a nuestros días, ¿cómo se podría decir? Que se fue al medio de la nada. Se fue a un lugar apartado, se fue a un lugar en medio de la nada. Lo que nos debería dar la idea de que este hijo está, ¿cómo está? Perdido. Está tan perdido como estaba la oveja de la parábola y está tan perdido como estaba la moneda antes de ser encontrada por la mujer. Entonces este hijo está en medio de la nada con ese dinero que han juntado. Aquí Jesús da una ilustración del pecado y la separación para que los oyentes pudieran ver la forma en que Dios salva a un pecador. Ahora veamos los versículos 14 al 16, siempre en Lucas 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El dinero.
La supuesta fuente de su independencia y felicidad se acabó. ¿Cuánta gente hoy en día, mis hermanos y amigos, cuánta gente cree que si tuviera más dinero sería más feliz? Pero vean que esa fuente de la independencia, esa fuente de la felicidad se le acabó, comenzó a faltar en aquel momento. Lo desperdició y el hambre se apoderó del país entero. En un intento desesperado por sobrevivir, el hijo menor ofreció sus servicios a uno de los ciudadanos que le encargó alimentar cerdos. Eso fue el único trabajo que le salió, en- encargado de alimentar cerdos. Este sería otro impacto para la audiencia de Jesús, ya que los judíos no comían carne de cerdo porque los cerdos eran animales inmundos, según lo establece la ley en Deuteronomio 14:8. Entonces, si estamos hablando de un judío aquí, este hombre ya cayó en lo más bajo, ya cayó en lo más bajo. El judío promedio no quería hacer ni tener nada que ver con cerdos. Mientras alimentaba a los cerdos, el hijo deseaba comer las algarrobas que comían estos animales, pero nadie le daba. Ahora, un tema, el apacentar cerdos no es que sea algo, ¿verdad?, pecaminoso para nosotros, ni que yo esté hablando porque no sé cuántos de aquí les tocará hacer eso. ¿Verdad? Ahora, no es lo más bonito, ¿verdad? Trabajar con cerdos por el olor que tienen y la forma que comen y la forma... Y yo no sé cuántos de ustedes que han trabajado con cerdos podrían imaginarse la clase de hambre que puede tener usted para desear comer lo que se está comiendo un cerdo. Que usted vea cómo está comiendo un cerdo y decir, qué rico comer eso que está comiendo ese cerdo. En esa condición estaba este hombre. Nadie le daba. Las algarrobas, para que tengamos también, porque a veces no sabemos, ¿verdad? Leemos ahí que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas son como unas vainicas, como unas vainas, que es el fruto algo que se llama el algarrobo. Entonces, ese es el fruto del algarrobo, esas son las algarrobas. Es un árbol que se cultiva en todo el litoral del Mediterráneo y que constituye el alimento principal del ganado. Además, era común que la gente pobre consumiera la pulpa de la vaina. Entonces, él deseaba comerse esto. Ya en este punto de la parábola, los ojos de los fariseos y escribas estaban puestos en ese hijo menor y estaban considerándolo la persona más desafortunada de esta tierra, la persona más contaminada y el peor de los pecadores. Y prácticamente seguro están pensando, está teniendo lo que merecía. Ese era el pensamiento que donde ellos están oyendo todo esto que le pasó a ese hijo menor, entonces ahí cada vez lo están viendo con ojos de desprecio. Lucas 15, el 17 al 19, vean lo que dice. Y volviendo en sí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, este hijo menor, vuelve en sí, vuelve en sí. El hijo menor toma conciencia de la situación desesperada e impotente en la que está, logra entender que ha sido egoísta y codicioso y que desperdició la riqueza de su padre, a quien abandonó. Ese término, volver en sí, significa se despertó. Se despertó. Es como cuando alguien está en coma, ¿verdad? O está y vuelve en sí. Pero debe quedar claro que este hombre no volvió en sí por sí mismo. Y ese también es un punto que lo vamos a ver más adelante en la parábola. Solo Dios puede despertar a un pecador del letargo en que se encuentra. Solo Dios puede sacar de ese fango tan terrible y de esa situación tan espantosa en la que está, puede transformar esa mente para que vuelva en sí, para que ahora sí pueda ver y ser consciente de que él pecó contra su padre. Porque ahora él dijo, Padre, él dice, yo voy a ir y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora sí puede ver que su única esperanza es volver con su padre, a quien había abandonado y donde hay gran provisión. Surge un deseo de confesar el pecado. Vea que ya le surge a él el deseo de ir a decirle, papá, yo pequé contra usted. Yo pequé. Un deseo de confesar el pecado, de no ocultarlo más. Esto se ve en la resolución que toma, me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué le diré?
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora, los jornaleros, yo no sé cuántos recuerdan la parábola de los obreros de la viña, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que habían hombres que estaban ahí en el mercado esperando ser contratados, no trabajaban oficialmente para nadie, estaban esperando trabajar por ese día, que saliera algo para poder llevar alimento a sus mesas, a sus casas. Y venía este padre de familia, ¿verdad? Y contrata a unos desde temprano en la mañana, contrata a unos en media mañana, contrata a unos al mediodía y contrata a otros al final de la tarde. Y cuando llega a pagarles a los del final de la tarde, les da un denario. Y ese denario era un buen pago por un ratito que trabajaron. Les dio un denario. Que egoístamente los de la mañana decían, si a este le dio un denario, que a nosotros seguro, ¿verdad? Nos va a dar un montón. Pero eso lo que quiero recordarles es el jornalero. El jornalero es un trabajador que ni siquiera es un trabajador que trabaja fijo en la casa. Y este hijo recuerda que los jornaleros de su padre tenían abundancia de pan. O sea, el padre, los jornaleros que contrataba por el día, les daba abundancia de pan. Y él deseó salir de ese lugar y él no apreciaba ese lugar, no valoraba jamás a su padre en ese momento. Y ahora él dice, ¿cómo es posible que yo esté aquí? ¿Cómo estoy yo aquí deseando comer las algarrobas que comen los cerdos? El hijo menor estaba financieramente arruinado. Estaba en total bancarrota, pero más importante aún, está en bancarrota moral y espiritual. Su mayor necesidad no es la comida de su padre, sino el perdón de su padre. Veamos un cambio total en esa actitud. Su primer acercamiento al padre fue insolente, exigente, codicioso y egoísta. Él le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Deme lo mío. Ese era un acercamiento insolente. Y ahora tiene un acercamiento humillado, indefenso y débil. Él tiene hambre y está clamando por misericordia. Esa es una transformación de corazón. Ese es un cambio de un corazón duro de piedra a un corazón de carne. Ese es el hijo que el Señor ejemplificó con la parábola de los dos hijos, que él le dijo, vaya a la viña a trabajar. Y el hijo dijo, sí voy, y no fue. Y después le dijo a otro, vaya, y dijo, no voy, y después sí fue. Él dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Aquel hijo que dijo no inicialmente con su actitud, con todo, ahora sí estaba yendo. Ese era el arrepentimiento, dice, después arrepentido fue en aquella parábola. Vemos un cambio total de actitud. Leamos en el versículo 20 al 24 para que nos dé tiempo de concluir la enseñanza. Versículos 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? El padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Ven? ¿Ven otro elemento que veíamos en las otras parábolas? La fiesta, porque vino ese pecador, y hagamos fiesta, dice, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, en ese tiempo la gente consideraba que era totalmente impropio e indignante que un hombre mayor corriera. Eso era, en esta parábola el Señor está rompiéndole un montón de esquemas y paradigmas a la gente. ¿Por qué? Porque no era propio que un hombre mayor corriera. ¿Por qué pasaba esto? Porque recuerden que ellos usaban largas túnicas, ¿verdad? Ellos no es como ahora que tenemos pantalones, no, usaban largas túnicas. Y entonces ellos tenían que haberse subido un poco la túnica para poder correr. Y eso era indignante. ¿Cómo un hombre iba a permitir que se le vieran sus piernas así y todo para correr? Sin embargo, a este hombre mayor no le importa. Él se es movido a misericordia y sale en carrera a recibir, a buscar a su hijo. Eso era muy vergonzoso. Entonces, sin importar eso, el padre abraza a su hijo por el cuello y de forma tierna y ferviente lo besó en repetidas ocasiones. Y vean esto, ¿cómo debe haber venido ese hijo?
Ustedes se han puesto a pensar en eso. Él trabajaba apacentando cerdos, no tenía un peso para comprar nada, no tenía más ropa, no sé si se tuvo que pegar una gran caminada. Su aseo personal no debió haber sido lo mejor en ese momento. Sin embargo, este padre lo recibe así como viene y lo besa. Vean que eso, los fariseos deben estar pensando, pero ¿cómo? Si ese hombre, ¿verdad? Le maltrató, ese hombre eso, no merece eso. Ese hombre está sucio. Aún más, le da tres objetos importantes. La mejor túnica, que esa túnica solo se le entregaba a invitados de honor. También le da un anillo que simboliza esa autoridad. ¿Cómo sabemos que simboliza autoridad? Recuerden qué le da el faraón a José cuando lo hace el segundo pues, en el gobierno de Egipto. Le da su anillo. Ese es el símbolo de la autoridad del faraón. Eso lo podemos ver para referencia en Génesis 41, del 41 al 42, dice así, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Es también lo que pasó en Esther, ¿verdad? Cuando vemos que Asuero se quita el anillo y se lo da a Amán. ¿Se acuerdan cuando está lo del decreto? Que Amán lamentablemente lo usa para fines que no son los correctos. Y es el que usa para sellar el decreto que le va a ordenar la muerte de los judíos. El anillo significaba que el hijo menor había recuperado su lugar en la familia. El padre también puso sandalias en los pies de su hijo. Esto era significativo porque los sirvientes, perdón, no usaban sandalias. Solo las personas de honor. Además de estos elementos, el padre mandaba matar el becerro gordo que estaba reservado para ocasiones especiales. Jesús está mostrando el carácter misericordioso del Padre al centrarse en las acciones de Él hacia su Hijo. Vemos que el pasaje dice, y cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba lejos, lo que nos muestra que el Padre lo estaba buscando. Su Padre lo estaba buscando. No estaba sentado esperando a que viniera Él. Lo que vemos es que el Padre en realidad estaba recuperando el terreno de la separación, corriendo hacia Él. En esta escena Jesús nos lleva de regreso al Dios que busca y salva pecadores, al Dios que se regocija en la llegada de ese pecador. Las escrituras nos dicen que comenzaron a celebrar. Entonces acá vemos cosas más grandes que los tesoros materiales, vemos las riquezas del arrepentimiento, el perdón, la misericordia y la reconciliación. El hijo, vean que intenta expresar, ¿verdad? Lo que él tenía planeado en su mente, que era lo que le iba a decir. ¿Se acuerdan? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero vean que el padre ni siquiera lo deja terminar el argumento. Ustedes ven el pasaje, vean que dice Lucas 15, el 20, leemos, y levantándose vino a su padre y dijo, a su padre, perdón, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué faltaba? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero vean que antes de que él diga eso, su papá dice que le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y viene todo lo que acabamos de ver. Ni siquiera lo dejó terminar con su argumento. Cuando el hijo intentó organizar su propio banquete, persiguiendo las posesiones del mundo, terminó como empobrecido, terminó humillado, terminó deseando comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero cuando permite que el padre organice un banquete de misericordia, gracia y perdón, termina con una túnica en la espalda, sandalias en los pies, un anillo en el dedo, y es el banquete del padre. El contraste en esta historia del hijo menor es entre la pobreza del pecado y las riquezas de la misericordia de Dios. Ahora bien, Jesús podía haber terminado la parábola ahí. De hecho, ustedes se sorprenderían la cantidad de gente que ha predicado este pasaje y lo termina ahí. Lo terminan ahí. Ya, qué bonito, regresó el hijo a la casa y ya.
terminó la parábola. El padre lo perdonó y le dio de nuevo ese lugar en la familia. Y ahí terminó, pero ese no era el fin de la parábola. Esta parábola no se trata de ese hijo pródigo. Sí es muy importante ese hijo pródigo, pero el Señor le está tratando de decir algo a los fariseos, a esos fariseos que se sorprendían de que Jesús se rodeara de pecadores, a esos fariseos que veían mal que Jesús comiera con pecadores. Él les está tratando de decir algo y eso lo vamos a ver en lo que sigue. Como les digo, algunos han predicado hasta acá sin dar eh, ninguna explicación de por qué lo terminan en ese momento. Hendrickson dice, cualquiera que reflexione por un momento en la razón de ser de esta parábola entenderá por qué eran necesarios los versículos finales. Para sacar a luz el sentido de esta ilustración, Jesús quería aclarar que el hijo arrepentido, aunque recibido cordialmente por su padre, fue rechazado por su hermano. El padre lo recibió, pero su hermano lo rechazó. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. El Señor venía Jesús y pecadores venían y eran lavados de esa inmundicia. Publicanos y rameras iban delante en el reino de los cielos. ¿Y cuál era la actitud de los fariseos? Enojo. Si este fuera profeta, sabría qué clase de gente es la que está rodeándole. Este es un amigo de pecadores. Este es un samaritano. Esa fue la actitud de los fariseos y esa fue la actitud de los escribas. La lección de Jesús no se trata solo de cómo entendemos el Evangelio en relación con nosotros mismos, sino también cómo entendemos el Evangelio en relación con los demás. Damos gloria a Dios cuando decimos, Señor, me salvaste. Yo era un pecador. Cambiaste mi corazón. Y damos gloria a Dios. Y eso está bien. Pero ¿cómo entendemos el Evangelio con respecto a las demás personas? ¿Qué está pasando con los que están ahí afuera? ¿O es que creemos que no merecen el Evangelio como lo merecimos nosotros? Y eso es una actitud muy peligrosa, porque nos pareceríamos mucho a los fariseos. Lucas 15, 25 al 32, veamos la actitud del hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. Vean que ya estaba aquella fiesta, ¿verdad? Porque el hijo había regresado. Y oye la música, dice, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido. Esa era la gran noticia, volvió su hermano. Ese es el motivo de la fiesta. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Ven la actitud del hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Vean este padre aún rogándole a este hijo mayor, venga a la fiesta, entre. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano, te dice el Señor, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En las quejas del hijo mayor escuchamos el eco de los fariseos de los versículos 1 y 2. Esa gente no merece eso. Esos son inferiores. Esos son pecadores. Ese hijo, ese tu hijo, le dice el hijo mayor. No es mi hermano, no, ese es tu hijo. Él percibe la misericordia del padre como un acto de injusticia. Ese hijo no se lo merecía. Usted no debería estar actuando así. Es lo que prácticamente le está diciendo el hijo mayor a su papá. Eso es una injusticia que usted actúe de esa forma. Y él no comprende eso. ¿Cómo podría su padre darle la bienvenida? ¿Cómo podría, perdón, su padre darle la bienvenida a su hermano menor si había consumido los bienes de la familia con rameras? O sea, ¿cómo es posible, papá, que usted esté haciendo eso? Esta persona, este su hijo, malgastó la plata. Vea que él no le dice mi hermano, él dice este hijo suyo.
Ese es su hijo. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Algunas familias ustedes ven que cuando usted no quiere mucho a un, a un primo o alguien y usted tiene un hermano y dice, ve, ahí viene su primo. No, no dice, viene mi primo, ¿verdad? Ay, aquí ya está su tío. Y en vez de decir, es mi tío. Entonces, eso es lo que está diciendo, ese es su hijo. Regresó. Y usted está haciendo esta fiesta. Esta actitud moralista del hermano mayor hacia su hermano menor tiene sus raíces en la actitud hacia su padre. Vean lo que él dice. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La Biblia de las Américas hace una traducción más precisa del versículo 29 y muestra el irrespeto con que el hijo le habla al padre. Y el hijo le dice, mira, tantos años te he servido. Ese mira es, vea. O sea, es un hablar irrespetuoso al padre. Él no se debió haber dirigido así a su padre. Le dice, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido. Y sin embargo, dice, nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Básicamente, él ha estado trabajando como un esclavo, es lo que le está diciendo. Yo he sido como un esclavo para usted, deme lo que me debe. En lugar de un padre amable, ve a un amo de esclavos. El gozo de él tampoco estaba al lado de su padre. ¿Por qué? Porque él quería un cabrito para regocijarse con quién, con sus amigos. Él se hubiera regocijado con sus amigos y le hubiera dado un cabrito. Lo que no dice este hijo es que su padre ya le había dado 2/3 de la herencia. Y vean que este hijo malagradecido dice, usted no me ha dado nada. Porque recuerden que él le repartió a los dos hijos. Por eso les dije que era importante que recordaran ese elemento. ¿Cómo este hijo que ha recibido 2/3 de la herencia de su padre dice, tú no me has dado nada? Ni un cabrito me ha dado. Noten también que este hijo le dice a su padre que jamás lo ha desobedecido. ¿Qué es lo que dice, verdad? Recuerden el joven que creía que él había cumplido toda la ley. Señor, esto todo lo he cumplido desde mi juventud. Los fariseos creían que tenían una justicia ganada a partir de los hechos que ellos habían hecho en su vida. Se autojustificaban. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, decían los fariseos. Él ha estado lleno de su propia justicia, confiaba en sí mismo como justo. La actitud del padre hacia su hijo mayor es muy diferente y sigue sorprendiendo a la audiencia. Le ruega que entre. Cuando le dice, hijo, tú siempre estás conmigo, esa palabra hijo que se usa ahí significa mi pequeño. Vean, y eso los que tenemos hijos grandes debe pegarnos, porque aunque nuestros hijos están grandes, uno sigue viéndolos como chiquitos. Y él le dice, mi pequeño, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre le extiende misericordia también. Todo lo que este hermano mayor necesita está presente en el cuidado amoroso de su padre, pero él no lo puede ver. Él no lo puede ver. La parábola nos deja con una especie de suspenso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Vean que termina el versículo, dice, el versículo final dice, los últimos dos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, y ahí lo ubica, no es solo mi hijo, es su hermano. Este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Muchos suponen que el hijo mayor no entró a la fiesta, pero eso no lo sabemos con certeza. Es especular. No lo dice la palabra del Señor. Esto principalmente porque la parábola es un claro contraste entre el gozo de Dios y las quejas de los fariseos. Pero nos debe quedar claro algo, que Dios también se goza cuando pecadores como el hermano mayor se arrepienten y entran a la fiesta. El evangelio tenemos que predicarlo a toda clase de pecadores, a toda clase de pecadores. El padre quería a ambos en el banquete. Cristo, el buen pastor, busca tanto al hijo pródigo como al hermano mayor
y los llama al arrepentimiento. ¿Saben qué es lo triste? Que muchos de los que estamos aquí tendemos a compararnos con el hijo pródigo, con ese que andaba y que cayó pero ¿cuántas veces nos parecemos más al hermano mayor? ¿Cuántas veces nos parecemos más al hermano mayor creyendo que alguien no es digno de arrepentimiento? Que Dios se estaría equivocando si le da una segunda oportunidad a una persona como esa. Y eso es muy peligroso. El poder entrar y gozarnos con el Padre es posible únicamente a través de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es como el Padre llama a los pecadores al arrepentimiento. En la cruz vemos al buen pastor corriendo hacia nosotros, abrazándonos y poniéndonos sobre sus hombros. En la cruz vemos el costo de nuestro perdón. Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Eso es misericordia. Esa es la gran misericordia. Vean que ¿por qué les decía yo que ese volver en sí no era algo propio del hijo pródigo? Como muchos dicen, que alguien, que nuestro libre albedrío recuperamos y vamos, no. ¿Cómo dice el padre que estaba este hijo? ¿Por qué estaba haciendo esta fiesta? Dice el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano muerto era, era muerto. Un muerto no dice, no, mira, voy a empezar a vivir. No, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Fue encontrado. Quien andaba buscándolo, lo encontró. Como el pastor encontró a la oveja, como la mujer encontró la moneda, este padre encontró a su hijo. Si usted anda como el hijo pródigo, el mensaje para usted hoy es arrepiéntase. Arrepiéntase y vuelva con el Padre. Usted no necesita méritos para traer el amor y la misericordia del Padre. El amor y la misericordia de Dios ya han sido derramados sobre nosotros en Cristo. Si usted reconoce que debe arrepentirse y correr hacia Cristo, dele gracias a Dios, porque eso es una misericordia de Él. Porque por usted mismo usted no estaría reconociendo eso. Si usted hoy está meditando y dice, yo tengo que volver a mi Padre, nada estoy haciendo aquí, eso es porque el Señor le ha cambiado su corazón duro. Ya que al igual que el hijo pródigo, usted estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O si usted se siente que ha estado actuando como el hermano mayor, que usted ha estado diciendo, esa gente no se lo merece. Dios no puede bendecir a alguien así. Esa persona ya no tiene salvación. Este es el mensaje para usted. Entre a la fiesta. Entre. ¿Por qué quedarse afuera mirando el banquete, despreciando la misericordia y la gracia de Dios para con los demás? Reconozca que usted es un pecador de los que Cristo vino a buscar y salvar y que necesita el amor y la misericordia, tanto como el hijo pródigo. Finalmente, quiero recordarles lo que vimos en la mañana. Nuestra actitud hacia los pecadores, ¿cuál es? Lo que decía Ryle, tenemos 4 formas de ver los pecadores. 1, los odiamos, caen mal todos esos. No soporto ver esa gente que está ahí haciendo loco en el parque y me repugna ver lo que están haciendo. No quiero ni verlos. Esa es una actitud. La otra actitud es indiferencia. No me importa. Ni me provocan enojo, ni simplemente me son totalmente indiferentes. Yo vengo tranquilo aquí a la iglesia, allá ellos con ellos, nosotros aquí, una actitud de indiferencia. Tercera forma de ver los pecadores es, si alguno viene y me toca un tema, yo le comparto algo. Pero sí, ahí estoy, acepto. Si él quiere venir a hablar, aquí estoy. Y la cuarta forma es ir a buscarlos. Ir a buscarlos porque ellos no van a venir solos aquí. No les van a hacer de su corazón. El pecador no va a venir a buscar la verdad aquí a esta iglesia. Tenemos que ir a contarles el evangelio. Tenemos que ir a darles las buenas noticias de que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado de su pueblo. ¿Y cuántos de su pueblo andarán ahí? Errantes, como esa oveja que se cae de medio lado y no puede pararse sola. Como esa moneda que estaba perdida y no puede decir, aquí estoy. No, la mujer tuvo que barrer diligentemente hasta encontrar esa moneda. Y este padre corrió a buscar a su hijo. ¿Y qué es lo que hay al final? Una fiesta. Cuando ustedes vean pecadores entrar por esa puerta porque usted les repartió un tratado,
porque usted fue y le dio el mensaje de salvación y diga, mire, aquí estoy, llegué, vean, yo le prometí que llegaba el domingo, aquí estoy. Ustedes van a regocijarse, van a llenarse de alegría de que el Señor está salvando pecadores. Como iglesia, recordemos que servimos a un Dios que busca y salva a los perdidos. Servimos a un Dios que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre,